Dejemos crecer el árbol de la solidaridad para cobijar nuestra esperanza. Bienvenidas y bienvenidos a esta su casa. Desde el Centro de Derechos Humanos les damos la bienvenida para conmemorar los 30 años de las Brigadas Civiles de Observación. Estamos contentos por llegar a estos 30 años, pues en estos tiempos de tempestad. Queremos recordar que las Brigadas Civiles de Observación es una forma para convocar a compañeras y compañeros de lucha y caminar juntos por causas comunes. Su origen en 1995 está directamente vinculado al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero del 94. En 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León inició una etapa de contrainsurgencia hacia las comunidades para combatir la resistencia de los zapatistas y sus simpatizantes. Inició una guerra de baja intensidad y después una guerra integral de desgaste, directamente implementadas por el ejército mexicano, grupos paramilitares, que trajo violencia y miedo en las comunidades. En esos tiempos todavía no había carreteras en las comunidades de Chiapas y era muy difícil el acceso. Así también se dificultaba poder documentar las violaciones de derechos humanos que ocurrían en las comunidades. Fue en el mes de febrero de 1995 que Monseñor Samuel Ruiz, Tatic Samuel, hizo una convocatoria a hombres y mujeres nacionales e internacionales a venir y ser ojos y oídos de las comunidades para poder transmitir lo que pasaba en esta guerra de desgaste, por esta guerra de desgaste. Fue así que convocó a la solidaridad nacional e internacional y a través de ellos, con la presencia civil, se pudieran acompañar a las comunidades frente a la situación de conflicto. De esta convocatoria y de la misma petición de las comunidades surgió el proyecto de los campamentos civiles por la paz, que después se transformaron en las Brigadas Civiles de Observación. También en esta convocatoria hubieron muchas comunidades que pidieron la presencia de observadores, hubieron responsables que recibían también a los campamentistas que llegaban, también hubieron colectivos nacionales e internacionales que preparaban la observación para que pudieran venir y ser partícipes de la documentación de las violaciones que ocurrían en el territorio. Es así que para esta conversación contamos con la presencia de, primero, el Grupo Tirol de Austria, también con Nodo Solidari de Italia, también contamos con Lumaltik Herriak del País Vasco y del colectivo Armadillo Suomi de Finlandia. Que ellos son quienes han estado, bueno, parte de los que han estado participando y siendo testigos y partícipes de todo esto que han sido las Brigadas Civiles de Observación. Bueno, sin más, damos la palabra al grupo Chiapas Tirol. Se encuentran con nosotros Ula y Bárbara, que forman parte del colectivo y acaban de pasar 14 días en comunidad como observadoras. Su colectivo lleva muchos años trabajando en solidaridad con Chiapas, enfocándose en el movimiento zapatista. El Grupo Tirol también forma parte de la red México Solidaridad Austria. Y ellas nos van a hablar pues de sus memorias como brigadistas y también cuáles son los cambios que atestiguan las compañeras a lo largo de su
acompañamiento en las brigadas en las brigadas civiles de observación. Entonces le doy la palabra a Bárbara, que va a iniciar. Gracias. Buenas tardes. Es un placer para nosotras de compartir en este conservatorio para celebrar 30 años de las Bricos. Somos parte del colectivo Chiapas Tirol, Austria, que existe desde 20 años. A lo largo de los años, algunos 15 compañeros y compañeras estuvieron en Chiapas como brigadistas. Me llamo Ula. En los últimos 24 años estuve 4 veces como brigadista en 3 lugares diferentes, en Dolores Hidalgo, Unión Progreso y 2 veces en Acteal. En el año 2001 fui en Dolores Hidalgo para 4 semanas. El pueblo estaba muy bien organizado. Por ejemplo, había un responsable para las Bricos, ya había una casa donde las mujeres del pueblo cocinaron para los Bricos 2 veces al día. Un jardín de infancia y una escuela primaria y secundaria estaban en construcción. Allí enseñaba una maestra de Guadalajara. Siempre había gente en la estación de radio, día y noche. Hemos visto recientemente las películas El Grieta y El Común en Resistencia y Rebeldías de Andreas Zegna. Estas películas nos mostraron el impresionante cambio de Dolores Hidalgo desde un pueblo al Caracol 8, donde los zapatistas celebran grandes reuniones como sus aniversarios. Ula le gusta ver esta transformación en imágenes. En enero de 2020 estuve en Acteal. En ese momento, los ataques del otoño de 2019 todavía se podían ver y sentir. Por ejemplo, las instalaciones de la clínica fueron destruidas de los agresores. Hubo desplazados los toros que han sido admitidos y fue difícil acomodarnos. La gente estaba preocupada. La situación financiera era difícil. Había una mesa directiva muy activa. Simón Pedro era el presidente. La mesa directiva nos informó abierta y detalladamente sobre la difícil situación de la comunidad. A pesar de todas las preocupaciones, la esperanza, la confianza y el coraje unieron a la comunidad de las abejas de Acteal. Hubo muchas actividades. Además, exigieron que las autoridades locales documentaran la destrucción en sitio, lo que consiguieron, y continuaron los contactos internacionales y muchos visitantes de diferentes países. Hoy, 5 años después, la voluntad fuerte de la comunidad todavía se puede ver y sentir. Una vez más,
hemos experimentado el movimiento de las abejas de Acteal y la mesa directiva muy activa, resistentes, persistentes en su lucha por la paz, la justicia y la dignidad. Eso fue muy impresionante para nosotras. A pesar de la pandemia, muchas cosas han cambiado para mejor. Hay, por ejemplo, una nueva cocina comunitaria, una biblioteca, nuevas cisternas y actualmente se está ampliando la clínica. Hay nuevos dormitorios también para los bricos. La situación financiera ha mejorado. La gente dice que en estos momentos está tranquilo y eso se nota. Al salir recibimos una carta de agradecimiento. Nos sentimos verdaderamente muy valoradas. La carta también nos mostró la importancia de solidaridad activa para la comunidad. También nos gustaría decir algunas palabras sobre Fraiba. Siempre ha habido información amplia sobre los lugares a los que se envía bricos. Ahora existe un manual muy preciso. Los celulares permiten actualmente contactar Fraiba durante una observación que apoya mucho y la pintura de la casa cambiaba. Sabemos que el estatus de los bricos ha cambiado, entre tanto debido a cambios en la ley. Hoy hay una carta de seguridad de Fraiba en caso de problemas en el camino. En 2001, una mapa dibujado a mano describía el camino hacia Dolores Hidalgo. Los puntos de orientación estaban árboles y cruces. Al final, una de las razones para las que estamos aquí como brigadistas es para que la gente sepa que están apoyadas en su lucha y no son olvidadas. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, compañeras. Decimos desde el Fraiba que nuestro alimento han sido la esperanza y la utopía. Y cuando hablamos de ello nos referimos a que en estos 30 años de las brigadas civiles de observación, compañeros y compañeras desde su propio andar usan la luz de cada día para iluminar su corazón que late de norte a sur, desde el sur rebelde, con esos cuerpos iluminados que abrazan los horizontes de las luchas de los pueblos. Ahora damos la palabra a nuestro compañero Javier Herrán, coordinador del Umaltic Herriac, una organización del País Vasco que recientemente ha cumplido su 10º aniversario de existencia y que trabaja acompañando a los pueblos organizados de Chiapas, preparando brigadistas del País Vasco para participar en el programa de Bricos. Javier estuvo viviendo acá en comunidades desde el 2003 hasta el 2013, viviendo directamente en comunidades indígenas de Chiapas. Él nos va a hablar en el contexto actual de Chiapas cuáles son los principales retos de las brigadas civiles de observación. Adelante, Javi. Hola, Rosy, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Me oís? Bueno, creo que me estáis escuchando, ¿no?
¿Se me oye? Vale. Bueno, primero puntualizar, yo estuve unos años en Chiapas, pero no vivía en comunidades, yo vivía en la ciudad, aunque bueno, visitaba y acompañaba algunas cosas por allá. Gracias por la invitación, ya lo siento por no poder estar allí en persona, tener que hacerlo así desde mi tierra, desde el País Vasco. Estamos aquí a la 1 de la mañana, ya que aquí es tarde, pues nada, encantado de poder participar con esto. Y nos han pedido que hablemos un poco de cuáles son los retos de las bricos con el contexto actual. Claro, el contexto de México, las bricos llevan 30 años y el contexto de México ha cambiado mucho. La guerra contra los pueblos se ha recrudecido, los capitalismos, digamos, están más violentos y más criminales ahora que hace unos años, y hay unas relaciones, no sé cómo llamarlas, relaciones íntimas tal vez, unas relaciones íntimas entre gobierno, por un lado, delincuencia organizada y empresas. Entonces yo creo que ahora podemos identificar como 4 sujetos distintos que en connivencia con el gobierno, en estas relaciones íntimas que decía antes, ejercitan la represión contra las comunidades, ¿no? Están los militares, están los grupos paramilitares, están las empresas y están los grupos de delincuencia organizada vinculados al narco. Las bricos, durante estos años en los que se han ido desarrollando, se han desarrollado sobre todo como una herramienta pensando en la represión ejercida por los militares, por los grupos paramilitares o por grupos dependientes de las empresas. Y en ese sentido, hay zonas y hay lugares donde las bricos siguen cumpliendo un poco la función que histórica y tradicionalmente han cumplido. Sin embargo, creo que uno de los retos que enfrentamos, no sé si las bricos o la solidaridad internacional con las comunidades, enfrentamos hoy en día es ver si somos capaces de articular también mecanismos desde la solidaridad internacional para enfrentar el tema de la acción de los narcos contra las comunidades indígenas en Chiapas. Sería como un escenario distinto y quizá necesita también una herramienta distinta. No veo yo que las bricos vayan a poder servir en un escenario en el que el que está ejecutando las represiones directamente un grupo de delincuencia organizada o de narcos. Por otro lado, hay una función que han cumplido las bricos históricamente, quizá un poco tangencialmente, quizá no como la función más explícita que tenían, pero yo creo que han hecho un trabajo importante de, yo lo llamaría algo así como romper el cerco informativo. Que se conozca, al menos entre los colectivos concienciados políticamente, entre la gente más o menos organizada en Europa, que se conozca la situación de las comunidades en Chiapas. Que las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los pueblos indígenas en Chiapas tengan un cierto eco en la sociedad civil europea, al menos en la sociedad civil organizada. Romper el cerco informativo ha sido una cosa, un efecto que han tenido las bricos en estos años. Y claro, ahora mismo, bueno, desde que empieza la guerra del narco con Calderón y tal y cual, digamos como que las violaciones a los derechos humanos en las comunidades indígenas pueden pasar fácilmente, como digamos, a un segundo plano informativo, a ser un poco como violaciones de segunda, por decirlo de alguna manera. Pueden quedar más silenciadas en el contexto del ruido, ¿no? De pues todo el México como estado fallido, y bueno, y no sé si estado fallido es la palabra, pero quiero decir, en el contexto de la guerra contra el narco, aquello puede quedar un poco olvidado. Y en ese sentido, este trabajo de información y de ruptura del cerco informativo quizás es más importante ahora todavía. Por otro lado, las violaciones a los derechos humanos en Chiapas, con esto que decía yo al principio, de que se ha recrudecido la guerra contra los pueblos, pues están peor. Y entonces que la información llegue y que la denuncia se haga es muy importante. Y por último, con esto del cerco informativo, pues tampoco podemos olvidar que el gobierno actual y el anterior ha minimizado o incluso negado directamente los ataques a comunidades zapatistas en concreto, pero también otras. Y ha intentado hacer un trabajo de deslegitimar a instituciones como el Fraiba. Entonces, en ese contexto de la Cuarta Transformación, como en su faceta más de negar
la existencia del conflicto y de las violaciones de los derechos humanos en Chiapas, esa ruptura del cerco informativo y que la información pase y llegue, y aquí se escuche, y llega gente aquí bueno, yo estoy en el País Vasco, pero también en otros muchos países, y llega gente y te cuenta, y entonces hace una charla y se cuenta las cosas que están pasando en Chiapas y tal. Eso es fundamental. Entonces, para mí serían 2 retos que he explicado hasta ahora. Por un lado, el de, bueno, cómo articular mecanismos con el tema del narco, y por otro lado, el tema de seguir con la ruptura del cerco informativo y que la información fluya y que la gente aquí lo conozca. Y luego habría otro reto que creo que no es menos importante, pero que quizá es algo que nos toca más a los colectivos de solidaridad, que se ve menos desde allí, y tiene que ver con el relevo generacional. Las bricos, sociológicamente, digamos, se forman sobre todo con la participación de gente joven, gente en edad, pues no sé, más o menos en edad universitaria. Seguro que el Fraiba tenéis más datos exactos de cómo es la edad en la que suele participar mayoritariamente la gente que va de brigada. Y a veces los colectivos de solidaridad, bueno, algunos, los primeros surgieron en los 90 y luego han ido surgiendo más, vamos haciéndonos mayores también. Y entonces ese relevo generacional es fundamental. Necesitamos en las organizaciones como en la que estoy yo, pero también lo veo en otras, necesitamos hacer un trabajo de que la gente joven, que la gente que tiene 20 y tantos años, que va de brigadas y que vuelva, que al volver se pueda reenganchar y pueda organizarse. Y a veces nosotros, que ya tenemos más años que eso, ocupamos ese espacio y de alguna forma tenemos que irnos echando poco a poco hacia un lado y fomentar y permitir la participación de una generación nueva, porque como digo, es que esto de las bricos es algo que tiene muchas características también de la participación de la gente joven, por cómo es el perfil de la gente que se va, ¿no? Y yo eso serán más o menos las ideas que quería exponer. Daros las gracias otra vez por todo y nada, encantado de poder estar aquí. Consistentes en los hechos de crímenes de lesa humanidad en la zona norte que desde el 94 al 2000 fueron cometidos por el grupo paramilitar llamado Desarrollo, Paz y Justicia, en colaboración directa con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, que tuvo como consecuencia el desplazamiento de más de 4,000 personas, la ejecución extrajudicial de 85 y la desaparición forzada de 37. De 122 casos documentados por el Fraiba, así también lo sucedido en los Altos de Chiapas, en la masacre de Acteal y demás crímenes de lesa humanidad, las brigadas civiles de observación han sido testigos de estos tristes acontecimientos. Le damos la palabra ahora al compañero Edwin, que ha caminado y aprendido de la palabra y escucha, desde las diversas voces que conforman la autonomía zapatista y sus diversos tiempos, espacios, cofundador del colectivo Armadillo Suomi de Finlandia, participante de la red Europa Zapatista y Autonomías Colectivas. En Finlandia, coordinador de la visita de los compañeros zapatistas a Europa, ¿verdad? Maestro en ecología y estudios de poblaciones genéticas, ha participado en diversos procesos comunitarios como la defensa de la tierra, en temas relacionados con la reducción de riesgo de desastres, así como agricultura sostenible y tratamiento de aguas contaminadas por la minería y restauración de suelos polutos e hidrocarburos. Sin más, le doy la palabra a Edwin, que nos va a hablar sobre cuáles son los retos de la construcción de un internacionalismo en medio de la guerra y la construcción de paz. Adelante.
Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y también por estar aquí participando con ustedes en esta celebración de los 30 años. Y bueno, desde Tierra Sami, estamos ahora acá compartiendo nuestra voz y también escuchándoles a ustedes. Para nosotros quisiéramos hablar de los retos en la construcción de un internacionalismo solidario, ya que mucho se ha escuchado desde Finlandia que es un estado de bienestar, de la educación y muchas cosas positivas, ¿no? Que hay en este estado-nación. Sin embargo, los retos que nosotros como colectivo de migrantes, disidentes y también participantes en diferentes redes para la construcción y el fortalecimiento de ese internacionalismo solidario es complejo, ya que como migrantes tenemos diferentes posibilidades para la obtención de recursos, tanto sea económicos o de espacios en donde podamos nosotros compartir nuestras experiencias, ¿no? De esas ventanas a otros mundos que se construyen en diferentes espacios y territorios como las autonomías zapatistas y también como pues la posibilidad de los bricos hacia la construcción de paz en tiempos de guerra, ya que la reducción de estas posibilidades con base en el Estado, sabiendo que hay diferentes guerras y que se están, por así llamarlo, promocionando y apoyando. Fabi decía, los medios de comunicación, cómo tienen una importancia, ¿no? Pero cómo también juegan ese papel de desinformar y también pues de transformar las opiniones, ¿no? Entonces, hemos visto que en Finlandia, pues, ese internacionalismo ha tenido como, podríamos decir, dos vertientes. Un internacionalismo que apoya o que se tiene la concepción de apoyar a una guerra, ¿no? De ya sea financiar o participar en las diferentes guerras que hay en diferentes continentes. Y nosotros creemos también en otro camino, ¿no? Que es la pacificación, y es algo que nosotros hemos visto, ¿no? Ya durante pues décadas, ¿no? Como el Fraiba y también como la autonomía zapatista y otras autonomías de otros pueblos organizados han ido construyendo esa posibilidad de soñar, ¿no? De soñar en otras formas de vida, en esas utopías, ¿no? Que ahora son muy escasas en los espacios en los que hemos estado. Vemos muchísimas movilizaciones hacia hacia detener las diferentes guerras que existen, pero no vemos una articulación o una organización de base que pueda llevar a cabo esa interacción y la creación de conciencia, como Javi decía, de diferentes generaciones, ¿no? Y por ello nosotros en este tipo de situaciones, los retos que vemos con la desinformación, con una cultura bélica de los estados también apoyando, financiando, más aparte también las empresas transnacionales, ¿no? En la extracción de recursos, en muchas partes, o sea, es un trasfondo, ¿no? Las diferentes formas de guerra que podemos ver, por así decirlo, las de baja intensidad, ahora también inmergidas con lo que decía, ¿no? Del narcotráfico, narcoparamilitarismo y otro tipo de guerras, ¿no? Contra estados, naciones, contra otros estados, naciones, crean una incertidumbre en muchas personas, en las juventudes, en las cuales la falta de esa utopía de soñar en que hay otras oportunidades, en que nos podamos entrelazar y tejer, que creo que eso es lo que nosotros hemos recobrado en estas dos visitas, una por parte de los compañeros zapatistas a
llegar al continente europeo, ¿no? De donde surge o se cree que es como el creador de de esos pensamientos, de teorías y que salen al mundo. Más bien los zapatistas llegan a ese centro o ese, por así decirlo, eurocentrismo que se cree, a mover muchísimas energías, a cambiar todas las formas de pensar, de organizarnos. Y eso también lleva, junto con el CNI y más adelante también los compañeros del FRAIBA llegan, y creo que este tipo de interacciones, de redes que se han construido durante pues, muchísimas décadas, ahora celebrando estos 30 años, nos han enseñado a que esos retos, esa falta de organizarnos, no solamente de movilizarnos, nos da esa oportunidad y esa esperanza, ¿no? De escuchar a los pueblos vivos, las compañeras, los compañeros compartiendo sus luchas y sus construcciones de esas utopías que rompen esos cercos mediáticos y nos hacen pues ser caniles, ser semillas, ¿no? Que esas semillas que podemos nosotros estar nutriendo con estas redes y estas comunicaciones que tenemos, ¿no? Con el FRAIBA, eh, con otras organizaciones y también con no solamente ya los comunicados zapatistas, sino al mismo tiempo al poder tener una interlocución que nos fortalezcan y que nos den una esperanza dentro de de esa esperanza, estos problemas que vivimos, ¿no? Y que estamos inmersos, nos dan la posibilidad de ir construyendo muy despacio y muy finamente. Nosotros pertenecemos a otras colectividades autónomas, se llama este grupo, que es que encontramos al reconocer cómo empezar desde la base y con la escasez de recursos que tenemos y más que el Estado está recortando, pues construir, ¿no? Desde nuestras propias posibilidades unos diálogos en donde podamos reconocernos, abrazarnos, cuidarnos y de esa forma empezar a, a contribuir en que no solamente hay desesperanza y hay que movilizarnos reactivamente, ¿no? Sino también empezar a caminar muy, muy lento, muy despacio, pero con guías muy precisas, ¿no? Y una de esas guías y ventanas son los bricos, ¿no? Entonces, pienso y creo que los bricos son también agentes de la construcción de paz muy importantes, como decía Javier, ¿no? Cuando los bricos están en diferentes comunidades, esa interacción, esa comprensión de las realidades, ¿no? Más allá de inclusive de los medios, de las plataformas, ¿no? De medios sociales, al regresar y empezar a compartir esas experiencias, podemos motivar, podemos ir construyendo otras narrativas que nos lleven a romper esos retos, ¿no? De las generaciones, también de solamente estar cercados por los medios masivos y por un discurso muy beligerante, ¿no? Y de guerras. Entonces, con estas enseñanzas y estas redes que ustedes han tejido y también nosotros hemos sido parte y estamos aprendiendo, estamos tratando de germinar, ¿no? Como semillas, creo que ha sido un impacto para nosotros muy, muy importante en cómo visualizar, ¿no? Dentro de un espacio que es muy ajeno a nuestra cultura, que es muy lejana también y que hay un confort y una visión muy, muy, muy alejada, ¿no? A pesar de que también hay pueblos originarios en estas geografías, pero también cómo interactuar entre nosotros con errores, con carencias, pero aprender, ¿no? Y entonces, creo que ese internacionalismo solidario se ha ido fortaleciendo en ese camino de la construcción de la paz a través de los bricos y de las diferentes visitas que hemos recibido, ¿no? Y que esas visitas nos ayudan no solamente a ver
como el FRAIBA, como una institución de derechos humanos, sino más bien con todas esas individualidades que van enriqueciendo a pues esas redes, y que más allá nos hermanan y podemos tener una relación más íntima o más fuerte, ¿no? Que nos ayuda y nos motiva y vamos aprendiendo. Entonces, yo creo que hay diferentes retos todavía, ¿no? De cómo poder seguir motivando a nuestras juventudes e inclusive a nuestras propias compañeros, compañeras en momentos tan pues desesperanzadores, desoladores, pero creo que esas redes son las que nos nutren, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros reproduciendo, tratando de compartir en los espacios en los que estamos, resistiendo también, ¿no? Para poder mantener esas relaciones y reconstruirnos y germinar, ¿no? En colectivo, en un común que yo creo que nos ha dado mucho. Y nada más para terminar recuerdo que un compa del Fraiba decía, es que ustedes están en el futuro, ¿no? Ustedes nos pueden ir diciendo qué es lo que va a pasar o cómo va pasando, ¿no? Pero ahora más bien lo veo y pienso que no porque nosotros estemos en el futuro, o sea, pensando en las horas de diferencia, sino que también ese pasado es de donde nosotros podemos observar cómo se va construyendo, ¿no? Esas esperanzas, esos caminos, esas ventanas, ¿no? Utópicas de otros mundos, de otras posibilidades, y que tenemos que recobrar, ¿no? Y dejar de pensar en cómo los medios masivos nos quieren hacer creer, ¿no? Que solo hay cifras, que somos estadísticas, ¿no? Entonces, estoy muy contento de estar aquí y poder compartir estos espacios, ¿no? Con todas y todos ustedes. Gracias. De encuentro de culturas, de pueblos, de corazones, y que nos impulsa y nos inspira a actuar desde donde estamos para un mundo mejor. Desde el FRAIBA sabemos que los hombres y mujeres de las brigadas civiles de observación no son números ni tablas de ingresos, su gran alma cabe en el espíritu del sencillo colibrí y resplandece su mirada en la convicción de la paz, que abrazó y abraza a los pueblos en su diversidad de luchas. Bueno, por último tenemos la participación de la compañera Francesca, que viene del Nodo Solidale. Ella es de nacimiento italiana, pero vive desde hace mucho tiempo acá en Chiapas y trabaja, bueno, en una librería independiente, es parte del Nodo Solidale, con el cual ha trabajado en diversos proyectos de comunidades autónomas en Chiapas. Sin más. Sí, gracias. Bueno, para empezar, felicidades al FRAIBA, pero también felicidades a todos los que están presentes o no y que de alguna forma han sido parte de este proyecto de las Brigadas Civiles de Observación. Creo que llegar a 30 años de un proyecto, el que sea, ya es es un motivo grande de celebración. Traje un texto que escribimos colectivamente, pero primero quería, comentar que para mí específicamente ha sido muy importante participar de las Brigadas Civiles de Observación en mi vida. De alguna forma cambió también mi recorrido personal, porque la primera vez que llegué aquí a Chiapas fue en 2012 y vine justo con el objetivo de participar en las brigadas, y pues de ahí, ahora ya van 13 años, pero 10 de vivir aquí. Sí, de alguna forma realmente es un proyecto, es una experiencia que que ha cambiado el rumbo de mi existencia, ¿no? Entonces también estoy emocionada y gracias por la invitación.
Y bueno, en este texto hemos intentado plasmar un poco lo que para nosotros significa esto de la solidaridad internacional o complicidad global. Entonces voy a leerlo, no es muy largo. Compañeros, compañeras y compañeras, estamos muy felices de poder hoy celebrar los 30 años de las Brigadas Civiles de Observación, un proyecto en que muchas de nosotros hemos participado en estos años y que hemos estado acompañando de diferentes formas. Para empezar, queremos felicitar a todos los compañeros que han estado trabajando duro para que hoy podamos estar aquí festejándolas. Vamos a hablarles brevemente de nuestro colectivo y lo que para nosotros significa esto de la solidaridad internacional, que para muchos se ha convertido en el fulcro principal de nuestra lucha. El Nodo Solidale nació formalmente en el mayo de 2007 y se autodetermina como un colectivo de militantes por la vida con un sueño revolucionario, sembrado en 2 orillas del océano, una en México y otra en Italia. La idea principal es la de tejer redes entre las realidades rebeldes de ambas geografías. Desde el inicio, el colectivo ha tenido esta característica de vivir y actuar políticamente en 2 nodos locales. Tener raíces en Italia, en los movimientos sociales y en las experiencias de autogestión desde abajo, y por otro lado, a través de un grupo de compañeros establecidas en México, algunos de los cuales llevan casi 20 años aquí. La idea común y fundacional del colectivo es la voluntad de promover la autonomía y favorecer la autoorganización popular a través de la práctica de la autogestión, es decir, construir apoyo mutuo político y económico entre las organizaciones en lucha. La contribución del nodo al archipiélago global de la resistencia es, por lo tanto, la de tejer comunidades a través de una militancia basada en vínculos de amistad política organizada. En la práctica organizativa del colectivo tratamos de prolongar la amistad, terreno sólido de la confianza y la afinidad en el campo político, y hacer así que el acto de solidaridad sea un momento cómplice, convivencial, pero organizado y por lo tanto reproducible. Tejer complicidad global entre las luchas, uniendo en el acto convivencial de la barricada, la cena popular, la manifestación, el campamento, el concierto, la brigada, el taller, un encuentro entre procesos que coinciden en la resistencia, tratando siempre de respetar los tiempos, los modos y los espacios decisionales de cada una. Han sido muchas las brigadas que en estos años hemos podido organizar, acompañar o en las que hemos participado. Para nosotros las brigadas representan una herramienta, un puente para entrar en el mundo de nuestros compañeros y compañeras, descubrir sus formas, maneras, estrategias y culturas que hacen rica y única su resistencia. Y desde allí escuchamos, observamos y aprendemos. Diversos han sido los temas puestos en común a lo largo de los años, desde la comunicación popular hasta la construcción de hornos, desde la panadería comunitaria hasta la serigrafía, desde la autodefensa hasta el deporte, desde la autoformación política hasta la salud comunitaria. Y aquí quería agregar algo que en el texto no está, pero siempre poniendo en el centro prácticas activamente anticoloniales, haciendo un ejercicio activo de desmantelar el eurocentrismo, porque pues es muy importante, creo, mencionar que al final de cuentas, pues las bricos, su mayoría, no sé los números, pero somos participamos personas que somos del norte global o de Europa. Y entonces, bueno, creemos que es muy importante justo trabajar en pos de tener otro tipo de prácticas, de posturas que sean justo no eurocéntricas, no paternalistas, horizontales y a la vez conscientes de quiénes somos, de dónde venimos y qué representamos. El Fraiba siempre ha representado una referencia política y humana para nosotros, así como un acompañante en el caminar, un espacio seguro. Para muchos de los que conformamos el colectivo, las bricos han sido nuestra primera experiencia de acercamiento a las comunidades en resistencia. Para quienes llegan aquí como visitantes de corto y mediano plazo, las bricos son una posibilidad construida desde abajo y desde la solidaridad para conocer un poco más, vivir en la piel y contribuir con un granito de arena consciente a la rebeldía y la resistencia local y global. Representan una posibilidad de encontrar y conocer desde abajo a las comunidades indígenas, zapatistas y no zapatistas que fortalecen su autonomía. Experimentar lo que es vivir con el otro en un contexto diametralmente opuesto a nuestros contextos de origen,
poniendo en práctica la solidaridad internacional en la defensa de los derechos humanos. Con respecto a los retos y desafíos que existen en practicar esta solidaridad activa en este momento en Chiapas, en colectivo hemos analizado que estamos en un contexto de reflujo de los movimientos sociales en México, pero también en Europa, por lo cual muy poco las nuevas generaciones llegan a Chiapas en comparación a antes, como ya mencionaba el compañero del País Vasco, por lo cual muchos espacios organizativos se han ido hacia adentro y hay menos espacios de articulación. También, sin duda, existe mayor dificultad en crear situaciones de intercambio debido al aumento del costo de la vida y al aumento de la violencia en estos territorios. El movimiento zapatista, principal referente para las luchas globales en Chiapas, ha estado desde hace años con una política de cierre de sus comunidades. Nosotros mismos hemos concluido nuestros proyectos de construcción de horno, así como otras personas, otros colectivos, y era una manera también para hacer circular la solidaridad. Y bueno, estos cambios y condiciones han implicado tener que reinventar las formas y adaptarnos a un contexto diferente. Para nosotros lo que hemos hecho aquí en Chiapas ha sido, por un lado, fortalecer nuestro involucramiento en el territorio urbano y tejiendo redes de solidaridad con proyectos en barrios. También hemos estado participando en comités de solidaridad con otras luchas, con la lucha de Kurdistán y de Palestina. Pero sobre todo, y es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy, hemos seguido participando en la formación de los y las brigadistas del Fraiba. Porque las bricos representan una posibilidad de ponerse en la alteridad desde la ternura de la complicidad global, desde la periferia de una capital del norte global hacia el mundo campesino de Chiapas, ofreciendo la posibilidad de encontrarse y leerse en la misma lucha. Una fogata que une las barricadas de Roma y la resistencia pacífica de las abejas de Acteal. Una fogata que reúne a unos punkis de las periferias con el sonido de una marimba en resistencia. Una fogata que une a las luchas en sus diferencias de historia y de geografía, pero desde el sabor del buen vivir, reconociéndose en la misma resistencia en un sistema de opresión. Un aliento de esperanza. Muchas gracias. Gracias, Francesca. Bueno, pues les doy algunos números. A lo largo de estos 30 años han participado alrededor de 11.450 observadores de diferentes partes del mundo, para no hacer diferencias, y que han visitado alrededor de 140 campamentos distribuidos en más de 140 comunidades. Que han sido en algún momento y algunos siguen siendo vulnerables a violaciones de derechos humanos. Bueno, pues hoy celebramos los 30 años de las Brigadas Civiles de Observación y nuestra manera de agradecer a todas y a todos los observadores y observadores, a los responsables de las comunidades de los campamentos, a las colectivas de todo el mundo, ofreciendo talleres de preparación, a las personas difundiendo y participando en el proyecto, y a muchas personas más que han participado. Es reconocerles su gran aporte y trabajo, lleno de compromiso, que han permitido ir por los caminos de libertad, justicia y autonomía. Cada quien en su lucha, cada quien en su trinchera, para crear un mundo mucho más habitable y bueno, para quienes seguimos en este afán incansable y de ardiente paciencia de transformar el sistema en uno lleno de rebeldía y resistencia. Muchas gracias a todos y a todas, pero queremos dar la palabra si alguien quiere compartir alguna palabra, su experiencia, o alguna pregunta también aquí a nuestros participantes conversadores, pues también, si alguien tiene una palabra, adelante. Es ahora. Ay, anímense, muchachos.
¿No quieren? ¿Tú? Le damos la palabra aquí al compañero Eduardo. Buenas noches, compañeros, compañeras. Soy de la Organización de las Abejas y me siento muy contento que estoy aquí y 30 años de caminar de observadores internacionales. Me acuerdo cuando llegaron en mi comunidad de Tzahalchen, en 99 y 2000, bueno, yo andaba bien morro. Bueno, voy a contar una historia. Observadores llevan sus botas y todo, y yo ponía los grandes botas también, pero y ando aquí de los 30 años, pues me siento bien contento que siguen llegando allí en las comunidades, más en las comunidades zapatistas, de las abejas, bueno, como la compañera que están allí presente, apenas regresaron ayer, antier, y están allí otras compañeras y compañeros, pero me siento bien contento y por eso mi corazón palpita por el emoción y porque me siento acompañado de diferentes partes del mundo de la organización de las abejas y tanto también del movimiento zapatista, ¿no? Pues solamente agradecer a todos y a todas las personas que han llegado en las comunidades, pues recuerden que ya cumplió 30 años, pero queremos que siga otro más 30 años, ¿no? Pues porque la violencia aquí en Chiapas y en México está empeorando, ¿no? De la guerra de 94 y bueno, hemos visto cómo pasó, ¿no? Y ahorita ya estamos viendo otra guerra contra los narcos, ¿no? Y la militarización de Chiapas y aquí de México, pues está empeorando, ¿no? Por eso es muy importante llevar la voz de los pueblos, de las comunidades en diferentes partes del mundo, ¿no? Pues solamente eso y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Lalo. Bueno, tenemos algunos… adelante, adelante, no lo había visto. Buenas noches, mi nombre es Manuel de Red Boca de Polen. Bueno, yo, quería más o menos, ahora sí que saber, ahora sí que ahora sí que la violencia, ¿no? Aquí en Chiapas y sobre todo aquí en los Altos está agudizado mucho, ¿no? Y no sé si, con los compas de los bricos, no sé qué medidas de seguridad han tomado en este contexto y también seguridad física y digital, ¿no? Porque también ya ahorita ya hay mucha desinformación y sobre todo en estas zonas de, digamos que de focos rojos como en Panteló, ¿no? Que está cerca de Chenalo y está cerca de Acteal. Entonces, ¿qué medidas o qué protocolos de seguridad se toman los brigadistas, ¿no? Cuando hacen estas visitas a las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo soy Rubén Moreno y actualmente estoy por 3 años en la responsabilidad de la preparación de las brigadas civiles de observación. Y desde el FRAIBA nosotros hemos estado aplicando medidas de seguridad también, como ya lo mencionaba la compañera, desde hace
algunos años también hemos tenido la Carta de Seguridad para las autoridades, para desarrollar el trabajo de observación de derechos humanos que estamos haciendo. Este trabajo no lo estamos haciendo al margen de los derechos, ¿verdad? Porque también la Declaración sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos dice que podemos, cualquier persona puede documentar, observar los derechos humanos, ¿no? Entonces, frente a eso seguimos haciendo nuestro trabajo y también ahora pues con más necesidad la seguridad física, la seguridad digital también, para tener las herramientas de poder hacer el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, estos tiempos, como ya lo mencionaste, estos tiempos que ha aumentado más la violencia por grupos, ¿verdad?, del crimen organizado, entonces estamos tratando de generar mayores medidas de seguridad para hacer nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos que somos, ¿no? Entonces, sí lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, también tenemos, gracias a la tecnología, algunos comentarios que nos han hecho llegar a través de la transmisión en vivo. Buenos saludos también de regreso a todos quienes están acompañándonos por medio de estas transmisiones, ¿no? Y dice Carlos Arcadio, saludos a Francesca desde Ciudad Juárez. También dice Edna, que vivan las Bricos y su gran labor de acompañamiento y articulación con las distintas autonomías. Vive el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Abrazo y fuerza, abrazos a todas y todos y todo es. Felicidades a las Brico. Luego dice Lupita Vázquez, felicidades a los Bricos. Fundación de Galicia dice saludos desde Coruña, España, a sus luchadores sociales. Red Chiapas, Buenos Aires, hace una pregunta: ¿qué tan necesaria es la tarea de observación en estos tiempos? ¿Y qué más? Bueno, esas son como los saludos y las preguntas que hay ahorita. Rubén nos responde la pregunta para ir cerrando y nos dará un aviso además. Sí, bueno, también pues en estos momentos en donde ya dijimos que la violencia es muy frecuente en varias zonas de Chiapas, pues también apostamos por la observación también de otros modos de observación. Desde el Fraiba también somos adherentes a la Sexta, ¿verdad?, y queremos hacer nuevas maneras, nuevas formas de articularnos y de defender juntos los derechos humanos en Chiapas. Y por eso estamos apostando a todos estos mecanismos que entre todas y todos y todes podemos hacerlo, ¿no? Entonces, por eso invitamos a la suma de pensar juntos, ¿verdad?, para seguir en este nuevo camino que queremos hacer frente a estas realidades que estamos viviendo, ¿no? Bueno, también queremos informarles que desde el Fraiba, para también celebrar estos 30 años de trabajo de las Brigadas Civiles de Observación, desde el Fraiba nosotros nos hemos organizado para, a partir de hoy hasta el 28 de abril, tener una pequeña campañita, ¿verdad?, para celebrar juntos los 30 años de las Brigadas Civiles de Observación, y con ello queremos invitarles a que se sumen, a que todos podamos hacer desde nuestras geografías, actualizarnos en el contexto que se está viviendo en Chiapas, ¿verdad?, y que podamos hacer charlas, que podamos hacer reuniones desde tu escuela, tu familia, tu colectivo, tu ciudad, para que puedas también informarte de la situación que está sucediendo en Chiapas, ¿no? Entonces,
Para esto les pedimos que también puedan difundir todas las denuncias, todas las acciones urgentes que puedan surgir en estos tiempos y que nos ayuden a visibilizar el contexto que se vive aquí en Chiapas. Para esto les pedimos que cualquier acción que ustedes vayan a realizar, que usen el hashtag Comunidad Fraiba para que podamos ir visibilizando estas acciones, ¿no? Entonces, también queremos pedirles a nuestros compañeros y compañeras que han pasado en las brigadas civiles de observación desde 1995 hasta la actualidad, que nos puedan compartir una fotografía, ¿verdad? Como cualquier fotografía que sea en el momento que ellos estuvieron haciendo la observación, que nos lo puedan compartir para poder visibilizar ese trabajo, ¿verdad? Vamos a poner esta invitación en nuestras páginas, en nuestras redes, contando los detallitos de cómo debe ser la fotografía y que ustedes le puedan poner también en breves palabras el tiempo en el que se tomó la foto, una descripción del lugar, de dónde estuvieron también en la observación, y todo esto pues también lo vamos a publicar, las fotografías, en nuestra página de Comunidad Fraiba que tenemos ahora. Lo que queremos hacer es visibilizar la solidaridad, no solo de la memoria, sino también de la solidaridad actual. Entonces, todas y todos estamos invitados para participar y mostrar que no estamos solas ni solos, que estamos acompañados y articulados a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Allá hay una mano levantada. Una mano levantada. Buenas tardes, soy Yolanda Martínez. Estuve un ratito formando parte del equipo Fraiba y en esta reunión me pareció muy importante hacer presente a una gran amiga y compañera solidaria que es Ruth de Suiza. Le hubiera encantado estar aquí. Estuvo en las brigadas 11 años consecutivos y cuando venía ya sin poder ir a las brigadas por motivos de salud, las iba a visitar a las comunidades y nos contaba anécdotas de cómo los que fueron niños cuando ella vino la reconocían y se alegraban muchísimo de verla. Creo que es un gran ejemplo de lo que una persona es capaz de hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo creo que estos 30 años nos llenan de emociones, de sentires, nos traen a la mente encuentros, a la mente muchas caras, muchas personas solidarias que han pasado por este proyecto, ¿no? Quiero agradecer a las compañeras y a los compañeros que en la distancia nos acompañan y también a las compañeras que han formado parte de este panel. No sé si quieren decir algo para finalizar. O ya fue dicho todo, también es válido. Creo que se está animando ahí, Javi. No, ya se fue. Ya se fue antes de que le digamos que hable. Bueno, pues también como es una celebración, les invitamos a compartir y a brindar con cafecito y a compartir pues también aquí un breve tentempié. Muchas gracias a todas y a todos.